¿Me quitaste el viaje familiar? Pregunté con la voz temblorosa, apenas un susurro entre el ruido del ventilador de techo. Don Miguel, mi padre, ni siquiera levantó la vista de su taza de café humeante. Nunca fuiste invitada, dijo, con una risa que parecía flotar en el aire denso de la cocina, como si todo lo que había hecho para ese viaje no significara nada, como si las horas interminables trabajando en el café y en la panadería del barrio, los madrugones, las noches sin dormir, el ahorro silencioso que había acumulado con sudor y paciencia, todo eso hubiera desaparecido en un segundo. Ese momento fue como un corte en el tiempo. Todo lo que pensaba que conocía de mi familia, todo el cariño y la complicidad que creía tener con mi padre, se tambaleó. Pero, mientras mi corazón palpitaba a 1000 por hora, un recuerdo cálido surgió de repente, golpeando contra la dureza de la realidad. Había sido su niña, su pequeña Ana, la que montaba en su vieja Vespa roja por las calles de la Ciudad de México, gritando al ritmo de la música mariachi que él ponía a todo volumen en la radio, mientras cruzábamos los mercados, oliendo a tortillas recién hechas y a café de olla. Los domingos por la mañana, antes de que mi madrastra despertara, hacíamos pancakes de cajeta en nuestra cocina diminuta. Mi padre me enseñaba a voltear cada pancake con cuidado, riéndose cuando alguna se pegaba al sartén, y yo me sentía invencible, protegida, como si el mundo entero no pudiera tocarme mientras él estuviera allí. Me miraba como si yo fuera alguien digno de todo lo bueno de la vida. Y yo lo creía, hasta que cumplí 18 años y lentamente mi lugar en esa familia empezó a cambiar. De ser hija a ser útil. Una herramienta silenciosa para mantener la ilusión de unidad familiar. Ese año nos dijeron que el viaje a Cancún era demasiado caro. Yo no podía aceptar un no como respuesta. Así que tomé un segundo empleo en la panadería de la esquina, levantándome antes de que sonara el despertador y llegando tarde a casa después de la universidad. Les dije que trabajaba para pagar mis estudios. Mentira. Cada peso, cada centavo se acumulaba en secreto para el viaje familiar. Reservé vuelos usando mis puntos, llamé para agendar citas de visa, escribí cada confirmación de hotel y cada itinerario con cuidado obsesivo. Mi nombre estaba en cada reserva, pero no buscaba reconocimiento. Solo quería que estuviéramos juntos, aunque solo fuera por unos días bajo el sol de la playa, lejos de la rutina gris de nuestra ciudad. No pedí ni la habitación principal. Se la dejé a mi padre y a mi madrastra. Solo quería sentir que todavía formaba parte de algo, de alguien. Pero 3 días antes del viaje, recibí un correo electrónico que hizo que mi pecho se hundiera. Reserva cancelada. Mi nombre como pasajera. Al principio pensé que era un error, un fallo técnico. Cuando pregunté, don Miguel encogió los hombros. Los boletos no son transferibles, los asientos eran limitados. Y luego, la guinda del pastel. Es un viaje de pareja ahora. Me quedé paralizada. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Todo lo que había planeado en silencio, toda la emoción, todo el sacrificio, parecía desvanecerse como humo en la cocina de mi infancia. Vi la sonrisa de mi madrastra desde el pasillo, esa mezcla de suficiencia y desprecio, y algo dentro de mí se quebró. No grité, no lloré. Solo salí de la cocina y subí a mi habitación. Cerré la puerta, me senté en el suelo y recordé cada contraseña que había usado, cada correo enviado, cada detalle que había planificado. Y comprendí algo más. Nunca me verían, nunca me valorarían, a menos que yo los hiciera sentir mi poder. Fue un momento de claridad. La tristeza se transformó en un fuego silencioso que me recorrió de pies a cabeza. No más lástima, no más excusas para ellos, solo cálculo, paciencia y determinación. Esa noche, mientras la Ciudad de México dormía bajo un cielo nublado, empecé a trazar un plan que nadie esperaría, que nadie podría detener, pero que finalmente pondría las cosas en su lugar. Porque algunas personas solo notan tu ausencia cuando les cuesta algo. Y yo me aseguraría de que mi ausencia tuviera un precio. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las persianas de mi pequeño departamento en la colonia Roma, dibujando líneas doradas sobre la mesa de madera donde apoyé mi laptop. La ciudad estaba despertando con el bullicio de vendedores ambulantes, motos y el aroma a pan recién horneado que llegaba desde la panadería de la esquina. Me serví una taza de café negro y abrí mi correo electrónico. Cada confirmación, cada reserva, cada itinerario que había preparado con tanta paciencia estaba allí, esperándome. No era solo un viaje,
Era un símbolo silencioso de todo lo que había hecho por esa familia que ahora parecía no reconocerme. Mi rutina se había convertido en una coreografía precisa. Salía de casa antes del amanecer para llegar al café local, sirviendo cortaditos y conchas a clientes que me saludaban por mi nombre. Sus caras amables me daban un pequeño respiro, un recordatorio de que todavía había personas que me veían. Luego corría a la panadería de la esquina, batiendo masas, amasando y horneando panes, hasta que la harina cubría mis manos y el aroma del horno llenaba mis pulmones. Entre un pedido y otro, sacaba mi libreta y anotaba cada detalle del viaje: fechas, horarios, números de reserva, vuelos, hoteles, transporte. Cada acción me hacía sentir poderosa, aunque ellos no tuvieran idea de todo el trabajo silencioso que había invertido. Después de la universidad, volvía a casa agotada, pero nunca dejaba de revisar cada detalle. Reservé los vuelos usando mis puntos de viajera frecuente. Llamé a la aerolínea varias veces para asegurar los mejores asientos, revisé políticas de cancelación y seguros de viaje. Cada email de confirmación era un pequeño triunfo que me recordaba que, aunque invisible para ellos, yo tenía el control. Incluso me encargué de los permisos y documentos: citas en la embajada, formularios de visa, comprobantes de pago, todo con precisión casi obsesiva. Cada contraseña, cada recibo, cada correo electrónico era mío. En el café, mientras servía café con leche y empanadas, pensaba en las veces que mi padre me había cargado sobre la Vespa roja, recorriendo las calles de la Ciudad de México con música mariachi a todo volumen. Su risa resonaba como una melodía que se mezclaba con el olor a tacos recién hechos. Los domingos, antes de que mi madrastra despertara, hacíamos pancakes de cajeta en nuestra cocina diminuta, riéndonos cuando la masa se pegaba al sartén. Esos recuerdos eran dulces, casi dolorosamente dulces, porque me recordaban lo que habíamos perdido: la conexión, la ternura, la atención que una vez me había hecho sentir única y protegida. Mi vida actual era un contraste brutal con esos recuerdos. Ahora todo giraba en torno a esfuerzos invisibles, sacrificios silenciosos y largas horas que nadie notaba. Pero cada centavo que ahorraba, cada esfuerzo físico y mental invertido, tenía un propósito claro: hacer posible un viaje familiar que nos reuniera, que nos devolviera, aunque sea un instante de felicidad juntos. Mi orgullo silencioso crecía cada vez que veía que todo estaba en orden, que mi plan avanzaba sin errores. Mientras tanto, la ansiedad me acompañaba en cada paso. ¿Y si descubrían mis planes antes de tiempo? ¿Y si cancelaban todo a último minuto, como a veces parecía ser mi padre con sus decisiones impulsivas? Revisaba cada confirmación varias veces, comparaba números de reserva, verificaba que los hoteles fueran confiables, buscaba opiniones en línea, llamaba a los proveedores, asegurándome de que nada quedara al azar. Cada detalle reforzaba la ilusión de control, mientras mi corazón se preparaba para la inevitable traición que esperaba. Y luego llegó el golpe. 3 días antes del viaje, mientras tomaba un café en el balcón con la brisa de la ciudad acariciando mi rostro, recibí el correo que lo cambió todo. «Es un viaje de pareja ahora», decía el mensaje, frío, impersonal. Mi corazón dio un vuelco. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo parecía evaporarse en segundos. El tiempo se detuvo por un instante y vi en mi mente la sonrisa arrogante de mi madrastra, su mirada de suficiencia y desprecio, como si todo lo que yo había hecho fuera invisible. Mi primer impulso fue gritar, llorar, perder la calma, pero me contuve. Respiré profundo, cerré los ojos y sentí una mezcla de dolor, rabia y claridad que me atravesaba como un rayo. Todo mi esfuerzo había sido ignorado, pero ahora entendía algo vital. La invisibilidad no era debilidad, podía ser poder. Si ellos no me reconocían, si no me valoraban, podía decidir cómo hacer que sintieran mi ausencia. Esa noche, mientras la Ciudad de México se iluminaba con luces naranjas y azules, y el ruido de los vendedores se mezclaba con los claxones de los coches, empecé a planear. Revisé los números de reserva, las confirmaciones de hotel, los itinerarios de transporte. Pensé en cada posible escenario, cada reacción que podría esperar de ellos. No se trataba de venganza impulsiva. Se trataba de justicia silenciosa, calculada, una lección que ellos recordarían. Entre los preparativos, Ana se permitía recordar con nostalgia y dolor los momentos de su infancia que la habían formado: las risas en la cocina, los paseos en Vespa, las canciones de mariachi, el aroma de los tacos y el café. Cada recuerdo era un recordatorio de lo que una vez fue y de lo que podría haber sido.
pero también alimentaba su determinación. Si la familia no podía verla, si no podía valorarla, entonces ella encontraría la manera de tomar el control. Ana se sentó frente a la computadora hasta entrada la noche, repasando mentalmente cada acción que ejecutaría, asegurándose de que cada detalle estuviera bajo su control. Revisó los horarios de vuelo, verificó las políticas de cancelación, anotó teléfonos de hoteles y agencias de viaje. Su mente funcionaba como una maquinaria precisa, cada paso pensado, cada movimiento calculado, cada posible consecuencia anticipada. La tristeza se había transformado en fuego silencioso, un motor que impulsaba su inteligencia y paciencia. Antes de dormir, Ana miró por la ventana la ciudad que la había visto crecer y sentir dolor, amor y desilusión. La brisa nocturna le trajo un olor familiar a pan recién horneado y recuerdos de su infancia. Sonrió con una mezcla de nostalgia y determinación. Había aprendido algo fundamental. Algunas personas solo valoran lo que pierden cuando les cuesta, y ella estaba lista para enseñarles esa lección. La sensación de control y planificación meticulosa la acompañó hasta que finalmente cerró los ojos, sabiendo que el siguiente paso sería el más decisivo: convertir toda su preparación, todo su esfuerzo, en un acto que cambiaría para siempre la dinámica familiar y le daría a ella la libertad y reconocimiento que había merecido desde el principio. La mañana del gran día, el calor del sol de la Ciudad de México parecía más intenso de lo habitual, y un silencio extraño reinaba en mi pequeño departamento de la colonia Roma. Observé la confirmación de las reservas en mi laptop una vez más. Todo estaba listo. Cada vuelo, cada hotel, cada itinerario que ellos habían dado por sentado estaba ahora bajo mi control. Sonreí, una sonrisa tranquila pero firme. Había llegado el momento. Los relojes marcaban las 7:30 cuando empecé a hacer las llamadas finales. Primero, contacté a los hoteles donde mis padres se suponía que se hospedarían en Cancún. Con voz serena y confiada, expliqué que la tarjeta con la que habían hecho la reserva había sido reportada como robada. Solicité el reembolso y la cancelación inmediata. Cada palabra estaba medida, sin rastro de emoción, pero con un impacto silencioso que sabía que ellos sentirían más tarde. Luego, revisé los vuelos. Mis dedos se movían con rapidez sobre el teclado, asegurándome de que cada boleto estuviera cancelado. Las aerolíneas confirmaron las cancelaciones. Las reservas desaparecieron. Mi corazón latía con fuerza, no por ira, sino por la satisfacción de haber logrado todo de manera limpia, legal y perfecta. Ellos nunca imaginaron que la persona que habían ignorado con tanta facilidad tenía el control total. Mientras hacía estas llamadas, recordé la mirada de don Miguel aquella mañana en la cocina, su risa arrogante, la sonrisa de suficiencia de mi madrastra. Cada recuerdo alimentaba mi concentración, afilando mi determinación. No había odio en mí, solo claridad. Si no podían reconocer mi valor, yo demostraría que mi ausencia tenía un precio. A media mañana, todo estaba listo. Cerré la computadora, respiré hondo y me preparé para salir. Bajé las escaleras de mi edificio con paso firme, como si caminara hacia un escenario donde mi actuación sería la más poderosa de todas. Afuera, un taxi esperaba para llevarme a la casa de mis padres, donde las maletas ya estaban alineadas en la entrada, listas para el viaje que ellos creían que tomarían. Al entrar, el aire estaba cargado de emoción y orgullo malentendido. Mi madrastra ajustaba un sombrero de paja. Don Miguel revisaba la cámara colgada al cuello, listo para capturar cada momento del supuesto viaje perfecto. Sin levantar la voz, puse sobre la mesa los correos electrónicos de confirmación de cancelación. La incredulidad los recorrió de inmediato. Sus manos temblaron ligeramente. Sus ojos se abrieron como platos. Intentaron agarrar el teléfono para reprogramar los vuelos, pero los sistemas confirmaron: imposible. La tarjeta había sido cancelada. Los hoteles habían sido notificados. También recuperé todo el dinero, añadí, con la voz firme pero calmada. Revisen sus cuentas. El silencio se extendió por la sala como un manto pesado. Mi madrastra se sentó lentamente, sus dedos temblorosos sobre sus gafas de sol, mientras don Miguel permanecía inmóvil, sin palabras, sin gritos, solo con la mirada cargada de una mezcla de vergüenza y sorpresa. En ese momento entendí algo profundo. No necesitaba su reconocimiento ni su disculpa. Mi acción hablaba más que cualquier palabra. Caminé hacia la puerta con paso tranquilo, dejando atrás la casa que durante años había sido escenario de expectativas no correspondidas. No me detuve,
No miré atrás. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo habitual, pero yo me sentía ligera, liberada de años de ser invisible y utilizada. Me mudé a un pequeño departamento en Roma Norte, pagado con parte del reembolso que había logrado recuperar. Puse orden en mis finanzas, pagué deudas y me regalé un viaje solo a Oaxaca. Caminé por calles empedradas, comí tlayudas y chapulines, escuché música tradicional en plazas soleadas y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que pertenecía a algún lugar, a mí misma. Los días pasaron, y los mensajes de Don Miguel fueron escasos, apenas un emoji de pulgar hacia arriba en una historia de Instagram. No respondí, no había necesidad. Había aprendido algo que nunca olvidaré. El amor verdadero no es aquel que se impone con autoridad, ni aquel que se toma sin reconocimiento. El amor verdadero se siente, se da y se respeta. Mi ausencia había dejado una huella que ellos no podían ignorar. La lección estaba dada, y yo había encontrado mi libertad, mi voz y mi valor propio. Había pasado de ser la hija invisible, la útil de la familia, a ser dueña de mi vida, de mis decisiones, de mi felicidad. Mientras el sol de la tarde caía sobre Oaxaca y la brisa traía consigo el aroma del mercado y del café recién molido, sonreí con serenidad. Esta vez mi viaje no estaba dictado por otros. Esta vez era mi viaje, mi tiempo, mi elección. Y en esa libertad, finalmente entendí lo que significaba ser vista y respetada, no por lo que das, sino por quién eres. Y así Ana aprendió la lección más importante de su vida. Algunas personas solo notan tu valor cuando ya no estás allí para servirles. Y algunas veces, para sentirse libres y completos, solo necesitas decir basta y tomar las riendas de tu propia historia.